En este tema, lo que vamos a ver es la sepsis obstétrica, ¿no? En las sepsis obstétricas tenemos que tener en cuenta que desde inicio de este siglo y finales del siglo pasado, no habían criterios precisos, ¿no?, para los diferentes estados que nosotros veíamos, ¿no? Había todavía el concepto de septicemia, estaba empezando a hablar de la bacteriemia, ¿no? Entonces no había un consenso, pero a partir de este siglo, entonces ya comienza a cambiar y comienza a establecerse algunos estados o criterios para facilitar tanto el diagnóstico como el tratamiento. Tenemos que tener presente de que dentro de los antecedentes que tenemos con respecto a lo que es sepsis, que ha aumentado los procedimientos invasivos. Todos sabemos que casi 35% de los partos terminan por cesárea, ¿no? En algunos lugares es mucho mayor, ¿no?, que en otros, pero de todas maneras, en promedio en el país casi aborda el 35%. Hemos visto nosotros que hay más embarazos en mayores de 40 años. O sea, tenemos más mujeres embarazadas en mayores de 40 años. Hay resistencia antibiótica y todavía tenemos una epidemia mundial de obesidad y diabetes, ¿no? Casi el 1% de las gestantes o puérperas que tienen estas infecciones graves, como la sepsis severa, van a requerir ingresos a unidades de cuidados críticos, ¿no? Llámese cuidados intensivos, cuidados intermedios, o en algunos casos, por la falta y disponibilidad de estas unidades críticas, están en los UCEOs. Ahora, si ustedes se imaginan, mujeres que van a necesitar UCI por causas obstétricas como la sepsis, ¿no?, y que requieren UCIs, y en este momento no tenemos UCIs. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer, ¿no?, con estas pacientes? Bien, entonces tenemos que tener algunas definiciones y comenzar a ver qué definiciones son las que más se acercan a nuestro tema que estamos hablando. De las definiciones que tenemos, es una definición de infección. Y cuando hablamos de infección, estamos hablando de una inflamación, ¿no? Es una inflamación. Por ejemplo, tengo un granito, ¿no? Y ese granito va a inflamarse, o sea, se va a formar una inflamación. Entonces, en ese lugar, o sea, localmente, va a aumentar la temperatura, se va a poner caliente, se va a enrojecer, se va a hinchar, ¿no? Va a doler, y si eso está en una articulación, por ejemplo, lo que va a perder es la función de movilizar, o sea, no va a poder moverse, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos, o sea, cuando nosotros tenemos estas características, ¿no?, y el germen logra pasar, o sea, logra pasar las barreras, o sea, las barreras defensivas del cuerpo. ¿Y cuáles son las barreras defensivas del cuerpo? La piel y las mucosas. Entonces, cuando logra pasar, este germen va a ingresar a la sangre, va a ingresar a la sangre y se va a establecer una bacteriemia si es una bacteria, ¿no? Por ejemplo, si es un hongo, será una fungemia. Si es un virus, será una viremia, y si es un parásito, una parasitemia. En viremia nosotros conocemos, por ejemplo, el dengue, en fungemia conocemos la cándida, y en parasitemia conocemos la malaria, ¿verdad? Esta infección, o sea, este cuadro, ¿no?, del virus, la fungemia, la parasitemia, va a originar que el cuerpo trate de defenderse ante esta invasión, ¿no? El cuerpo se va a defender contra esta invasión. O sea, va a tratar de sacar todas sus defensas para poderse defender, tanto de la bacteria, del virus, del hongo o del parásito. Entonces, va a tratar de defenderse. Esta defensa va a ir
hacia el mismo germen en su totalidad, ¿no? Un germen en su totalidad, partes del germen, que pueden ser algunas partes solamente del germen, ustedes han visto, ¿no? Con respecto a las defensas de nosotros ante el COVID, es hacia cierta parte del germen, ¿no? Hacia cierta parte del virus. O también sus productos de desecho, o sea, los productos de desecho del germen o sus subproductos metabólicos. Entonces, esta reacción del cuerpo, así como en la infección vimos que era localizado, esta respuesta del cuerpo es una respuesta inflamatoria, pero es exagerada. ¿Qué cosa quiere decir? Que no solamente va a atacar al germen, no solamente va a atacar partes del germen, no solamente va a atacar los productos metabólicos del germen, sino va a atacar al mismo cuerpo. En otras palabras, esta reacción del cuerpo hacia el mismo cuerpo es lo que nosotros podemos decir que es una reacción inflamatoria generalizada. O sea, el cuerpo generalizadamente se va a inflamar. Esta reacción es lo que se conoce como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o también llamado SIRS. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es una respuesta exagerada, ¿no?, del mismo cuerpo contra el cuerpo ante la presencia de un germen, partes del germen o sus productos metabólicos del germen. Pero lo más importante del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o también llamado SIRS es reconocer que existen criterios clínicos para reconocerlo. ¿Y cuáles son los criterios clínicos que yo debo de tener para considerar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS? Son 2 o más de estos criterios. Entonces, ¿cuáles son? Temperatura menor de 36 o mayor de 38. Frecuencia cardíaca mayor de 90. Frecuencia respiratoria mayor de 20. Leucocitos menor de 4.000 o mayor de 12.000 y o abastronados mayor del 10%. Entonces, para que yo diga que una paciente tiene SIRS, yo debo considerar 2 de esos 4 criterios. ¿Y cuáles son? Temperatura menor de 36 o mayor de 38, frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 20, leucocitos menor de 4.000 o mayor de 12.000 y o abastronados mayor del 10%. Bien, si mi paciente tiene SIRS, si mi paciente yo considero que tiene 2 de estos 4 criterios, entonces que tiene SIRS, entonces yo tengo la obligación de buscar un foco infeccioso. Yo no me puedo quedar solamente en que el paciente tiene SIRS. Yo tengo que buscar el foco infeccioso. Repito, si mi paciente tiene SIRS, yo tengo que buscar el foco infeccioso, o por lo menos sospechar en ese foco infeccioso. Bien, si yo tengo SIRS y busco yo el foco infeccioso y yo lo encuentro el foco infeccioso, entonces eso se llama sepsis. Por ejemplo, si mi paciente tiene SIRS, pero llega a nosotros y dice que tiene disuria, polaquiuria y dolor lumbar, posiblemente sea una pielonefritis aguda. Si mi paciente es una paciente de 30 semanas de gestación y presenta pérdida de líquido, entonces es posible que sea una coriamnitis si se acompaña también de dolor en el útero. O sea, el útero es doloroso, ¿no? Tiene SIRS y tiene pérdida de líquido. Si mi paciente es una puérpera de 4, 5 o 6 días y que regresa donde nosotros y encontramos lo que os malolientes, un útero subinvolucionado, doloroso a la palpación, entonces posiblemente sea una endometritis puerperal. Si mi paciente es una mujer puérpera que está dando de lactar y tiene una mama ingurgitada, dolorosa, enrojecida, aumentada de volumen, es posible que tenga una mastitis. Si mi paciente
ha tenido una cesárea o un parto vaginal y a la cual se le ha hecho una episiorrafia, ¿no? Y que tiene una herida operatoria o la episiorrafia, ¿no? Con signos de flogosis, secreción, puede ser que tenga una infección de herida operatoria o una infección de episiorrafia. Si la paciente es una joven, más o menos de, bueno, de 20, 25 años, y que llega con una historia de retraso menstrual, ¿verdad? Entonces, tiene un sangrado, de repente algo maloliente, tiene un dolor a la movilización del cuello uterino, el útero estaba algo aumentado de tamaño y también es doloroso, es posible que sea un aborto séptico. Si la paciente llega a nosotros con un cuadro de fosiliaca derecha, de repente puede ser una apendicitis. O si la paciente llega con un distrés respiratorio, es posible que sea una neumonía. Entonces, si mi paciente tiene 2 de los 4 criterios para CIRS, es decir, temperatura menor de 36 o mayor de 38, frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 20, leucocitos menor de 4.000 o mayor de 12.000 y o abastonados mayor del 10%, entonces yo tengo que buscar un foco infeccioso. Si yo encuentro un foco infeccioso con 2 o más criterios de CIRS, eso es sepsis. Eso se llama sepsis. Muy bien. Si mi paciente tiene sepsis, si la paciente tiene sepsis, es decir, CIRS más un foco infeccioso que puede estar sospechado o que yo lo haya comprobado y tiene hipotensión arterial y o hipoperfusión, si mi paciente con sepsis tiene hipotensión arterial y o hipoperfusión, entonces estamos frente a una sepsis severa. Repito, si la paciente tiene CIRS, 2 o más criterios de CIRS, tengo la obligación de buscar un foco infeccioso. Si tengo un foco infeccioso o sospecho de un foco infeccioso, eso se llama sepsis. Si la paciente con sepsis además tiene hipotensión y o hipoperfusión, eso se llama sepsis severa. Bien, vamos a ver. ¿A qué llamamos hipotensión arterial? Porque eso también tenemos que definir qué es hipotensión arterial. El día de ayer hablábamos sobre hipertensión arterial, hoy día vamos a ver hipotensión arterial. Entonces, cuando hablamos de hipotensión arterial, estamos hablando de una presión arterial sistólica menor de 90, ¿no? Entonces, hipotensión arterial es presión arterial sistólica menor de 90. Y o una presión arterial media menor de 60, ¿ya? Y o una caída de la presión arterial mayor de 40 a partir de valores basales. Por ejemplo, vamos a suponer que mi paciente es una preeclampsia severa, ¿no? Es una preeclampsia severa y la cual ha estado hospitalizada, ¿no? 4 días en cuidados intensivos. Ha estado con ventilación mecánica, ha estado con vías, ha estado con sondas, ¿no? Y al cuarto día ella estaba con 160, 110, o sea, ingresa con 160, 110. Y al cuarto día ella presenta 110, 70. Podríamos estar contentos porque decimos que el tratamiento de la hipertensión funcionó, pero si la paciente tiene CIRS, tiene un foco, ¿no? Y tiene una caída en más de 40 de la presión arterial sistólica. Si ella tenía 160, ahora ella está con 110. No corresponde a una presión arterial menor de 90, porque tiene 110, ¿no? Ni tampoco a la presión arterial media menor de 60, porque ya tiene 83. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, o sea, caída de la presión arterial sistólica en más de 40 a partir de los valores basales con los que ingresa. Entonces, importante, ¿no? Importante tener esto en cuenta. Pero además tenemos que decir hipoperfusión. ¿Cuándo nosotros llamamos hipoperfusión? Cuando el llenado capilar es mayor de 2 segundos.
no hay que poner 3 o 4 segundos o 5 segundos. Basta que el llenado capilar sea mayor de 2 segundos para decir nosotros que es un llenado capilar lento o prolongado. Alteración del estado de conciencia. Alteraciones del estado de conciencia. Desde que la paciente puede estar ansiosa, agitada, confundida, obnubilada o puede estar letárgica. Entonces, estas son las alteraciones del estado de conciencia. Recordar que las alteraciones del estado de conciencia son casi coincidentes con la presión arterial media. Cuando la presión arterial media es menos de 60, entonces van a haber alteraciones del estado de la conciencia. Y por último, un signo de hipoperfusión es la oligoanuria. Quiere decir la diuresis menor de 30 mililitros por hora. Cuando hablamos de oligoanuria o de diuresis, estamos hablando del flujo urinario por hora. Tengo que controlar el flujo urinario por hora. No es por turno, no es balance hídrico, es por hora. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Bien, entonces ya se entendió. Si yo tengo SIRS, yo tengo la obligación de buscar un foco infeccioso. Si yo tengo un foco infeccioso, estamos hablando de sepsis. Si la paciente con sepsis tiene hipotensión, entonces, hipotensión y o hipoperfusión, estamos hablando de sepsis severa. Si la paciente con sepsis severa, yo le doy tratamiento por 1 hora y no responde, si yo le doy tratamiento adecuado a mi paciente con sepsis severa y no responde, estamos hablando de shock séptico. ¿Ya? Entonces, entendemos. SIRS, 2 de los 4 criterios. De esos 4 criterios, 2 de esos 4 criterios, entonces yo voy a buscar un foco infeccioso. Yo encuentro un foco infeccioso, eso se llama sepsis. Si además esa sepsis se acompaña con hipotensión y o perfusión, eso se llama sepsis severa. Si la sepsis severa no responde al tratamiento que le vamos a dar y que vamos a ver después, eso se llama shock séptico. Entonces, acá van a tener todas las definiciones y como les dije ayer, estos cuadritos serían buenos de que ustedes los impriman, ¿no? Y los coloquen debajo del vidrio de su escritorio. Entonces, bacteriemia, presencia de bacterias en sangre. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, 2 de los 4 criterios. Temperatura menor de 36 o mayor de 38, frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 20, leucocitos menor de 4.000 o mayor de 12.000 y o abastonados mayor del 10%. Si mi paciente tiene SIRS, tengo la obligación de buscar un foco infeccioso o al menos sospecharlo o comprobarlo. Si mi paciente tiene sepsis y tiene hipotensión arterial y o hipoperfusión, es decir, hipotensión, presión arterial sistólica menor de 90 y o presión arterial media menor de 60 y o caída de la presión arterial sistólica en más de 40. Hipoperfusión, llenado capilar mayor de 2 segundos, lento o prolongado, alteración del estado de la conciencia y oligoanuria. Y si mi paciente con sepsis severa no responde al tratamiento, entonces hablamos de shock séptico. Bien, entonces, y acá tenemos que sacar lo siguiente. Si mi paciente ¿ya? No puede salir del primer nivel, o sea, no puede salir del primer nivel con shock séptico, con diagnóstico de shock séptico. Porque si la paciente sale de un primer nivel, ¿ya? Con el diagnóstico de shock séptico, es porque estuvo más de 1 hora en un establecimiento que no tenía capacidad resolutiva. Por eso que es importante que se tenga en cuenta. La paciente tiene que salir con sepsis severa. Es decir, desde que ingresa hasta que está saliendo, máximo debe haber pasado media hora, 30 minutos. Entonces, se han dado cuenta que la sepsis severa, shock séptico, ¿no? Es de diagnóstico simplemente clínico.
infección, sepsis, sepsis severa, shock séptico y la muerte. Entonces, el diagnóstico es solamente clínico, o sea, se puede hacer clínico, fácilmente clínico, ¿verdad? Y le pongo ese reloj porque ese reloj quiere decir que depende del tiempo, va a depender del tiempo. Si yo me demoro, entonces más complicada voy a tener a la paciente. Entonces vamos a ver cómo evoluciona hasta el shock séptico. La paciente ingresa a nuestro establecimiento de salud, ya sea a la consulta, ya sea por emergencia, en sala de partos, en sala de hospitalización, ¿no? En sala de repente, en sala de operaciones. Entonces la paciente ingresa, ¿no? Ingresa. Es una paciente, puede ser puérpera, ¿no? Y tiene dos de los siguientes criterios. Temperatura menor de 36 o mayor de 38. Frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 20, leucocitos menor de 4.000 o más de 12.000 y o abastonados mayor del 10%. Si tiene esto, nosotros estamos hablando de CIRS. Si la paciente tiene CIRS y tiene un foco que sospechamos o lo hemos comprobado, la paciente tiene sepsis. Si la paciente tiene sepsis y además tiene hipotensión y o hipoperfusión, estamos hablando de sepsis severa. Si la paciente con sepsis severa le damos tratamiento por 1 hora y no responde, estamos hablando de shock séptico. Entonces, en el tiempo de manejo que nosotros tenemos que lograr, es lo mismo que vimos el día de ayer, ¿no? Estos 4 paquetes terapéuticos. El primero, como ustedes han visto acá, es los 10 primeros minutos de platino. 10 primeros minutos de platino. La hora de oro es hasta la hora de cumplido el ingreso de la paciente, ¿verdad? El periodo de plata es hasta las 6 horas y después de las 6 horas estamos hablando de la era de bronce. ¿Qué hacemos en estos paquetes terapéuticos? En el primer paquete es en los primeros 10 minutos. Identificamos tempranamente la severidad, ¿no? Entonces vemos paciente con CIRS, tiene un foco infeccioso y tiene hipotensión y o hipoperfusión. Entonces ya sabemos que es una sepsis severa. Y estratificamos el riesgo. Entonces, para estratificar el riesgo, yo tengo que identificar. La paciente, de repente, es una paciente desnutrida. Va a tener más posibilidades de tener una sepsis. O mi paciente es obesa, ¿no? Entonces va a tener más posibilidades de hacer una sepsis. O la paciente es diabética, también va a tener más posibilidades de hacer una sepsis, ¿no? O de repente la paciente ha estado 20 horas en trabajo de parto, en comparación con otra de 8 horas, va a tener más posibilidad de infección. Entonces, yo tengo que estratificar el riesgo. El siguiente paquete es lo que yo voy a hacer durante la primera hora, ¿no? Entonces, ya pasaron 10 minutos, a los 10 minutos yo hago control de vías aéreas, doy los fluidos correspondientes y solamente si y solo si mi establecimiento de salud va o tiene los cultivos correspondientes, entonces haré los cultivos. Si no los tiene, comenzaré con los antibióticos. Y luego, el otro paquete es hasta las 6 horas, que es el control del foco infeccioso, que generalmente se puede hacer en sala de legrado o puede hacerse en sala de operaciones, ¿no? Eso se puede hacer. Y después de las 6 horas, son las medidas de soporte, que son aquellas que se realizan en unidades de cuidados críticos, como son las unidades de cuidados intensivos, cuidados intermedios y, o por lo menos, en las UCEOs de acuerdo al establecimiento de salud. Entonces, cuando nosotros identificamos el estado del paciente, estratificamos el riesgo, documentamos la infección, o sea, vamos a ver dónde está la infección, optimizamos la oxigenación, hacemos la reanimación hemodinámica, o sea, aplicamos los fluidos correspondientes, realizamos los cultivos si el establecimiento de salud tiene para hacer los cultivos dentro de la primera hora, e iniciar la antibiótico terapia si no lo cuenta o si ya hicimos los cultivos dentro de la primera hora.
Luego es el control del foco infeccioso, ¿no? Eso es lo que decía, lo hacemos en sala de operaciones, en sala de legrados, en tópicos, ¿no? Todo eso depende ya de la infraestructura o el establecimiento de salud. Y valoramos y aplicamos medidas de soporte. Lo requiere el paciente en las unidades de cuidados críticos, como es unidades de cuidados intensivos, intermedios o UCEO. Este manejo no tiene fin. O sea, nosotros vamos a seguir evaluando a la paciente y vamos a tener una paciente en la cual no se va a terminar, porque siempre voy a seguir identificando a la paciente, estratificando el riesgo, documentando la infección, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene un momento de parar. A la identificación de la paciente, en la identificación de la paciente tengo que hacer la historia clínica, ¿no? Y un examen físico, que es lo principal, ¿no? Y tengo que buscar el foco infeccioso, o por lo menos sospechar del foco infeccioso, ¿no? Y preguntarle sobre los antecedentes médicos, alergias, los quirúrgicos o drogas que use. Y tenemos que estratificar el factor de riesgo, o sea, tenemos que ver cuáles son los factores de riesgo que están asociados. Entonces vamos a ver, por ejemplo, un factor de riesgo es anemia o desnutrición, obesidad, enfermedades previas como diabetes, inmunodeficiencia, cáncer, ¿no? Uso de corticosteroides. Entonces, eso también es un factor de riesgo asociado. La bacteriana, las infecciones de vías urinarias, generalmente en nuestras gestantes, ¿no? El control prenatal deficiente, el nivel socioeconómico bajo. Y los relacionados con el parto, estamos hablando de la duración excesiva del trabajo de parto, ¿no? Una paciente que está horas de horas en trabajo de parto, por ejemplo, o tactos vaginales múltiples e innecesarios. En eso tenemos que decir que cada tacto adicional después del cuarto tacto me va a incrementar la posibilidad de infección en más o menos 5%. En la ruptura prematura de membranas, ¿no? Y la corioamionitis. Acá me detengo un rato. La corioamionitis es un cuadro sumamente grave, por dos motivos. El primero, recuerden que el corioamnios es bastante amplio. O sea, el corioamnios es bastante amplio. Y por tanto, el inóculo que va a ingresar va a ser mucho mayor, ¿no? Produciendo una reacción mayor del cuerpo, ¿verdad? Produciéndose un shock séptico. Y lo segundo es que este germen, ¿no? Va a infiltrar el músculo uterino. Y posteriormente del parto, este útero no se va a contraer. Por eso que les digo, cuando ustedes tengan una paciente con corioamionitis van a tener un shock séptico y un shock hemorrágico. Por tanto, cuando ustedes tengan una paciente con corioamionitis, no pueden abandonarla, no le pueden dejar ese útero. Usted se tiene que pegar ese útero, a ese útero se tienen que pegar hasta que el niño cumpla 5 años, exagerando un poco. Ya después de los 5 años ya le dejan el útero, pero no lo pueden soltar porque ese útero se va a relajar y va a sangrar, va a sangrar. Entonces vamos a tener dos problemas. Uno, el shock séptico y el otro, el shock hemorrágico. El otro relacionado con el parto es la muerte fetal intrauterina. En los relacionados con el tipo y modo de intervención, tenemos el parto vaginal distóxico, ya sea instrumentado o no sea instrumentado, la cesárea, extracción manual de placenta, episiotomía, los desgarros cervicales o vagineo-perineales, la revisión de cavidad uterina. Y los relacionados con procedimientos invasivos pueden ser la miocentesis, los abortos provocados, las vías endovenosas, ¿no? Infectadas o un cateterismo urinario prolongado o también el cerclaje. Entonces, muy importante, saber cuál es la severidad del caso y nosotros podemos ver cómo podemos estratificar nosotros el riesgo en estos pacientes.
Entonces, en el manejo inmediato tenemos que tener presente lo que se está diciendo ayer 2 veces, hoy día la tercera, tenemos que solicitar ayuda. No podemos encerrarnos nosotros en nuestro tópico a atender a una paciente, a controlar las vías aéreas, a controlar la frecuencia, las funciones vitales, a controlar los fluidos que vamos a dar y los medicamentos que vamos a dar, a colocarle las... No lo puedo hacer. Entonces, si yo lo quiero hacer todo, esta paciente recién va a salir después de 2 o 3 horas, ¿no? Ya no con una sepsis severa, sino que va a salir de mi establecimiento con un shock séptico. ¿Qué es lo que quiero yo cuando yo doy un aporte de oxígeno? Es restaurar y mantener la oxigenación a nivel de los tejidos, ¿no? Recuerden que uno de los grandes problemas que tenemos cuando no llega oxígeno a los tejidos es la producción de ácido láctico. Y también estas pacientes tengo que disminuir el esfuerzo respiratorio. Recuerden, estas pacientes están respirando más de 20 por minuto, ¿no? Más de 20 por minuto. Y ese músculo respiratorio se va a cansar. Y también el corazón está latiendo a más de 120 por minuto de repente. Y va a tener una sobrecarga cardíaca. Entonces, vamos a tener que esos músculos respiratorios se van a cansar y ese músculo cardíaco también se va a cansar y en algún momento se va a parar, ¿no? Por eso es que nosotros debemos dar un aporte de oxígeno. ¿Y qué tenemos que hacer? Asegurar una vía aérea permeable. ¿Con qué? Con un tubo de Mayo si lo necesita la paciente, ¿no? Recordar que estas pacientes son vomitadoras y pueden caer obnubiladas o pueden caer en un estado letárgico, ¿no? Perder el conocimiento y poderse aspirar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas pacientes. Y dar oxígeno, ¿no? Por máscara a razón de 6 a 8 litros por minuto. Cuando hablamos de reanimación de la paciente con sepsis severa, lo primero que pensamos es en los fluidos. Pero, ¿por qué damos fluidos? Porque estas pacientes ya ingresan con hipovolemia. ¿Por qué? Porque van a tener primero un déficit de volumen antes, ¿no? ¿Por qué? Pues estas pacientes van a tener una falta de ingesta. Si alguno de ustedes ha tenido una infección en algún momento, se darán cuenta de que no tenían ganas de comer, no tenían ganas de tomar agua ni nada. Además, estas pacientes van a tener fiebre, vómitos y diarrea. Va a haber un aumento de las pérdidas insensibles, ¿no? Va a haber mayor sudoración y taquimia, entonces pérdidas insensibles. Y por último, va a haber una reducción del retorno venoso. ¿Por qué? Porque va a haber una vasodilatación generalizada. O sea, se va a vasodilatar casi todo el cuerpo. Y además, la permeabilidad intravascular, ¿no? Va a aumentar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Los líquidos que están dentro de la vasculatura van a pasar a formar un tercer espacio. Entonces, por eso que es importante que nosotros corrijamos la hipovolemia en estos pacientes. Y como se dice, la fluidoterapia es el pilar fundamental del manejo de la sepsis severa. Entonces, vamos a instalar una vía endovenosa con una vena de gran calibre, ¿no? En el brazo derecho. Catéter 14 o 16. Y vamos a dar, en general, en una hora, le vamos a administrar 20 mililitros por kilogramo a la paciente. 20 mililitros por kilogramo a la paciente. Vamos a poner un cálculo promedio. Mi paciente tiene 75 kilos. Es decir, 20 mililitros por kilogramo quiere decir que en una hora le tengo que pasar 1.500 centímetros cúbicos, ¿no? 1.500 centímetros cúbicos. Pero los 1.500 no se los voy a pasar así nomás, ¿no?
yo se los voy a pasar a un ritmo de 500, 500 y 500, pero evaluando. Entonces, vamos a ver. Mi paciente ingresó al establecimiento de salud a las 0000 horas. A las 0010 horas, yo ya tengo el diagnóstico de sepsis severa, ¿verdad? Entonces, ya yo tengo el diagnóstico de sepsis severa en ese momento. Y instalo una vía endovenosa, ¿no? Y comienzo con los primeros 500 centímetros cúbicos en 20 minutos. Al cabo de 20 minutos, yo voy a evaluar a la paciente. Entonces, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial, llenado capilar, estado de conciencia y saturación de oxígeno. Puede ser que la paciente vaya bien, o puede ser que la paciente no vaya tan bien. Entonces, si la paciente va bien, yo mantengo a 30 a 40 gotas por minuto y la vuelvo a evaluar en 20 minutos, ¿no? Si mi paciente va no bien, o sea, o va mal, entonces le doy otros 500 centímetros cúbicos en 20 minutos. Para ese tiempo, ya la hora es las 00 horas con 50 minutos, ¿verdad? A esa hora yo voy a volver a examinar. ¿Qué voy a evaluar? Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial, llenado capilar, estado de conciencia y saturación de oxígeno. Entonces, ese resultado lo tengo a las 00 horas con 50 minutos. La paciente puede ir bien o la paciente puede ir mal. Si la paciente va bien, mantengo 30 a 40 gotas por minuto y la vuelvo a evaluar en 20 minutos. Mi paciente va mal, entonces vuelvo a colocar los terceros 500 centímetros cúbicos en 20 minutos. Y al cabo de 20 minutos, o sea, a las 01 horas, con 10 minutos, ¿no? Yo voy a evaluar frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial, llenado capilar, estado de conciencia, saturación de oxígeno. ¿Y qué más falta? Diuresis, porque ya pasó 1 hora. Entonces, puede ser que a la 1:10 minutos, puede ser, ¿no? Puede ser que la paciente la evalúo y puede ser que la paciente vaya bien o que la paciente vaya mal. Si la paciente va bien o la paciente va mal, yo mantengo a 30 a 40 gotas por minuto. No puedo dar más. ¿Por qué? Porque va a aumentar la permeabilidad y lo único que voy a hacer es pasar del intravascular a un tercer espacio. Entonces voy a encharcar a la paciente, ¿no? Y no me va a servir de nada. Por eso, lo máximo que debo colocar en 1 hora son 1500 centímetros cúbicos. Entonces, ya he visto vías aéreas, he visto fluidos. Ahora lo que tengo que ver es la infección, ¿no? Solamente, y vuelvo a repetir, solamente sí y solo sí mi establecimiento de salud tiene para hacer los cultivos dentro de la primera hora que llegó la paciente, lo puedo hacer. Si no, ni lo intenten. Es mejor comenzar con el tratamiento antibiótico. Cuando hablamos de cultivos, tenemos que hablar de 2 muestras para hemocultivo, tanto para aerobios como para anaerobios, ¿no? Y realizar los cultivos de secreción, o sea, de secreción, ¿ya? Y también urocultivo, ¿no? Recordar que nuestros gestantes tienen problemas urinarios bien frecuentes, entonces tenemos que hacer eso. Entonces, ¿cuáles son los cultivos? 2 hemocultivos, un cultivo de secreción y un urocultivo. Repito, no se retrasa el tratamiento antibiótico para hacer los cultivos. No, no. Si no tienen para hacer cultivos dentro de la primera hora, tienen que iniciar el tratamiento antibiótico.
y lo que deben de identificar es cuáles son los patógenos y cuál es su prevalencia. Entonces, cuando hablamos de patógenos, estamos hablando que los gram negativos están presentes en el 50% de los casos, los gram positivos en el 30% y los anaerobios obligados en 20%, ¿no? Algunas veces los 3 gérmenes están presentes a la vez, ¿no? Otras veces solamente uno es el que predomina. Entonces, para dar los antibióticos, para dar la antibiótico-terapia, tenemos que dar antibiótico-terapia para los 3 gérmenes, tanto para gram negativos, gram positivos, como para los anaerobios. Entonces, lo primero que tengo que hacer es la antibiótico-terapia para estos 3 gérmenes. Y vamos a ver el esquema de tratamiento. En el esquema de tratamiento de elección es ampicilina 2 gramos endovenoso cada 4 a 6 horas, gentamicina 160 miligramos endovenosos de inicio y después 80 miligramos cada 8 horas, de acuerdo también a la depuración de creatinina, la creatinina, ¿no? y a otros factores. La clindamicina 900 miligramos endovenoso cada 6 a 8 horas. Puede ser que la paciente tenga alergia a la penicilina, ¿no? Entonces, en lugar de darle ampicilina, le damos ceftriaxona y la mantenemos con gentamicina y la clindamicina. Pero puede ser que la paciente tenga alergia a la ampicilina y a la ceftriaxona. Entonces debemos mantenernos con gentamicina y clindamicina y ya no damos nada, ni ampicilina ni ceftriaxona. Diuresis, nuevamente diuresis. Diuresis es el flujo urinario por hora. Si se coloca una sonda vesical es para evaluar, ¿no? Es para evaluar el flujo urinario cada hora. No es por turno, no es un balance hídrico, es por hora lo que tenemos que hacer. Entonces, hablamos de oligoanuria cuando la diuresis es menor de 30 mililitros, ¿no? en una hora. Otros exámenes que nosotros tenemos que hacer, si es que mi establecimiento de salud tiene la capacidad resolutiva para solucionar el problema. Si no lo tiene para solucionar el problema, pero tiene, por ejemplo, un laboratorio, ¿no? de última generación, entonces le toman las muestras y mientras que la paciente está yendo al establecimiento de referencia, están procesando la muestra. De tal manera que cuando llega la paciente ya de repente tienen los resultados de ese caso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es hemograma, hemoglobina, grupo sanguíneo, pruebas cruzadas, glucosa, creatinina, examen de orina completo, el perfil hepático si lo tienen, bilirrubinas, transaminasa, fosfatasa alcalina, perfil de coagulación como plaquetas, tiempo de protrombina y fibrinógeno. Y para hacer el estudio por imágenes, recordar, el estudio por imágenes no da el diagnóstico de sepsis severa. Solamente lo único que hace el estudio por imágenes es, ¿no? la localización o la ubicación del foco infeccioso. La localización del foco infeccioso. Pero solamente si se hace la ecografía, si el ecógrafo está a la cabecera del paciente. No es para que lo movilicen de un servicio a otro servicio, porque si lo movilizan una paciente de un servicio a otro servicio y hemodinámicamente está inestable la paciente, va a tener un paro cardiorrespiratorio y ya va a ser bien difícil que salga, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho en cuenta, ¿no? sobre el estudio por imágenes. Entonces, cuando yo doy el tratamiento con fluidos, doy el tratamiento con antibióticos, ¿cuál va a ser mi objetivo en la primera hora? Que la frecuencia respiratoria sea menos de 20, que la frecuencia cardíaca sea menos de 90, que la presión arterial media sea mayor de 60, ¿no? Mejorar la perfusión cutánea, quiere decir que la paciente va a tener un llenado capilar menor de 2 segundos, o sea, va a estar normal. Voy a tener una paciente
que esté alerta, que esté orientada, que el flujo urinario sea más de 30 y que la saturación de oxígeno sea mayor de 90%. Eso es lo que yo tengo que obtener cuando estoy dando los fluidos, el oxígeno y los antibióticos. Bien, eh, la tercera, o sea, el tercer paquete terapéutico es el control del foco, ¿verdad? En este caso es el control del foco infeccioso. Entonces, yo lo que tengo que ver es si la paciente, yo sospecho que el catéter o la prótesis son los que están infectados, hay que retirarse. Si el diagnóstico es retención de restos ovulares o de secundinas, hay que hacerle grado uterino. Si se piensa que es una celulitis o una fascitis necrotizante, hay que hacer la debridación de la herida operatoria. Si la paciente tiene abscesos, tengo que drenarlo. Si la paciente tiene una coriomielitis, tengo que procurar el parto. Recordar, la coriomielitis es un cuadro clínico sumamente severo, y no me puedo despegar de ese útero después del parto, ¿no? Hasta que el niño cumpla 5 años. Endometritis o perforación uterina, la parotomía y histerectomía se tiene que hacer. Entonces, esto es en general, ¿no?, la parte práctica de lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos frente a un caso de sepsis severa. Ver la bioseguridad. Uno de los grandes problemas que nosotros teníamos es el tema de la bioseguridad fundamentalmente en los servicios tanto obstétricos como neonatales. Uno de los grandes problemas que tenemos en este momento es el tema de bioseguridad, como ustedes han apreciado, ¿no? ¿Y por qué es importante la bioseguridad? En este momento nosotros vemos que muchos de nuestros pacientes han fallecido, ¿no?, con infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Y cuáles son los motivos? Los motivos son que muchos de estos pacientes están en respiración mecánica y por tanto las infecciones son más frecuentes cuando se usan respiradores mecánicos. El otro problema que tenemos es que estos pacientes tienen estancias prolongadas y por tanto con estancias prolongadas la posibilidad de infecciones asociadas a la atención de salud es mucho mayor, ¿verdad? Y estamos viendo que muchas de estas infecciones son como personal de salud, o sea, el mismo personal de salud es que las causa. Entonces, cuando estamos hablando de infecciones asociadas a la atención de salud, lo primero que se nos viene a la mente es tratar de prevenir que mis pacientes no se contagien, ¿verdad? O también no contagiarme. O sea, yo también tengo que tener las prevenciones para no contagiarme. Pero el más grande problema que puede existir con las infecciones asociadas a la atención de salud es que una infección, yo la he estado ocurriendo en el último año, que muchas familias han fallecido porque el personal de salud llevaba estas infecciones a casa, ¿no? Entonces, y la familia era la que se afectaba. Entonces, por eso que es importante que nosotros tomemos o retomemos el tema de la bioseguridad. La OMS ha dado 9 estrategias para la seguridad de los pacientes. Y dentro de esas estrategias es el tema de los medicamentos de aspecto y nombre parecidos. Como ustedes ven, es muy difícil poder identificar cuáles son los medicamentos que ustedes tienen al frente. Y recordar que casi 60% de los profesionales médicos están pasando los 40 años. Y si pasan los 40 años, tienen un gran problema que se llama la presbicia, ¿verdad? Entonces, a la hora que quieren identificar un medicamento, no lo pueden hacer por la rapidez, ¿no? Entonces,
Por eso es que ustedes tienen que identificar siempre en su emergencia cuáles son los medicamentos y colocarlos de repente rotulados con letras más grandes para que sepan cuál es el medicamento que ustedes tienen al frente. La identificación de pacientes es muy importante. No solamente debería ser el cartelito que se le coloca al paciente, ¿no? Sino también se le debería colocar de repente una pulsera, ¿no? Con la identificación. Es decir, se tienen que buscar más estrategias para la identificación del paciente. La comunicación durante el traslado del paciente. Debemos comunicarnos con el paciente y también con los centros de referencia. La realización del procedimiento correcto en el lugar del cuerpo correcto. Y esto ocurrió hace más de 10 años, ¿no? En un hospital de Lima. También ha ocurrido hace unos 3 años en un niño que le extirparon un testículo por otro. Pero también ha podido ocurrir con mamas, o sea, con mamas en pacientes, con mamas, con ovarios, ¿no? En los casos, en ojos, por ejemplo, en los casos que tenemos dos órganos, ¿no? Simétricos, entonces también pueden ocurrir. Y tenemos que tener estrategias también, ¿para qué? Para que no nos pase esto. El control de soluciones concentradas de electrolitos. Miren, ayer hablábamos nosotros de cómo se debería colocar. Esta de acá no es una buena forma para colocar los electrolitos. Como ustedes ven, los electrolitos se pueden quedar en la parte baja y pasar mucho más concentrado al paciente. Muchos de los problemas que nosotros tenemos con pacientes se dan en los cambios de guardia. ¿Y por qué en los cambios de guardia? Porque el que sale no espera al que entra, ¿no? Y el que entra a veces llega tarde y no tiene tiempo para darse el cambio de guardia, ¿no? Pero hay otra cosa que todavía empeora eso. La escritura, en la mayoría de las veces, es sumamente ilegible. Entonces, ¿cómo es posible que la persona que entra pueda leer una historia clínica que está completamente ilegible? Entonces, tenemos que hacer lo posible porque las transiciones asistenciales, los cambios de guardia, se realicen de la mejor forma. Evitar los errores de conexión de catéteres y tubos. Y se acuerdan que el día de ayer hablábamos del brazo derecho y el brazo izquierdo. Eso es para evitar los errores de conexión, ¿no? Han habido casos en los cuales por la vía endovenosa se ha pasado alimentos. Entonces, ¿por qué? Porque no se identificaron estos tubos para conexión. Los dispositivos de inyección solamente deben ser una sola vez usados, ¿no? No pueden ser usados varias veces. Estos dispositivos antiguos, ¿no? Usaban el alcohol para poder ser desinfectados. Y por último, una de las estrategias que tenemos que tener presente es el lavado de manos para prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud. Quiero decir que las infecciones asociadas a la atención de salud era lo que antes se llamaban infecciones nosocomiales o infecciones intrahospitalarias, ¿no? Bien, entonces vamos a tener algunas definiciones que decir. Estas son las precauciones estándares que debemos tener, ¿no? Estas son nuestras precauciones estándares. Y dentro de las precauciones estándares, equipos de protección personal, como son guantes, mandilones, lentes, mascarillas, botas y las gorras. Pero aparte de estos equipos de protección personal como precauciones estándares, debemos considerar el lavado de manos y también la disposición de residuos sólidos. Entonces, no solamente es los equipos que usamos, sino también es el lavado de manos y la disposición de residuos sólidos. Entonces, en las infecciones asociadas a la atención de salud, un criterio que debemos tener presente es
¿A qué se llama infección asociada a la atención de salud? Se llama infección asociada a la atención de salud aquella infección que se va a adquirir luego de permanecer la paciente, que ingresó completamente sana. O sea, no tuvo ningún otro problema. Ingresó completamente sana y desarrolla una infección 48 horas después de su ingreso a ese establecimiento de salud. ¿Ya? Bien. Pero también se llama infección intrahospitalaria, ¿no? Desde el alta de la paciente hasta los 30 días. Desde el alta de la paciente hasta los 30 días, ¿ya? Por ejemplo, una paciente regresa después de 4 o 5 días del alta con una endometritis puerperal. Eso es una infección, ¿no? Asociada a la atención de salud. No es como se decía alguna vez, oí, que se decía que la paciente era una descuidada y como era descuidada no había hecho la higiene correspondiente. No, es una infección asociada a la atención de salud. Y en los neonatos es la infección que aparece después de las 72 horas de estar en el establecimiento de salud. Ahora, en el caso, por ejemplo, vamos a suponer que sea un abuelito que tuvo una fractura de cadera. En el caso de prótesis, infección asociada a la atención de salud, se dice desde el alta hasta el año. Cuando son prótesis, es desde el alta hasta el año. Solamente este es un ejemplo de cómo impacta en el país una infección asociada a la atención de salud. En el año 2006 hubieron 606,000 egresos hospitalarios y se estimó que de esos egresos el 7% eran infecciones asociadas a la atención de salud. Es decir, ese año hubieron más de 42,000 infecciones asociadas a la atención de salud en todo el país. Cada infección asociada a la atención de salud utiliza 5 días de cama, 5 días de cama. Es decir, esas infecciones ocuparon 212,000 o más de 212,000 camas, ¿no? Días cama. Si el costo del día cama en esa época era de 500 soles, es decir, en el año 2006 se gastaron 106 millones, ¿ya?, de soles, solamente en infecciones en un año, ¿no? Bien, del año 2006 al año 2021 han pasado 15 años. Es decir, si solamente decimos que siguen siendo 500 soles el día costo cama, ¿ya? Entonces estamos hablando de 1.500 millones que se han gastado solamente en infecciones asociadas a la atención de salud. O sea, ya se imaginan ustedes. O sea, ¿qué es lo que hubiesen hecho? O sea, ¿qué hubiese hecho un profesional con 1.500 millones, ¿no?, de soles? Se hubiese construido de repente un hospital más moderno, se hubiese equipado varios hospitales. Entonces, es dinero que estamos perdiendo solamente por no cuidar esa parte que es las precauciones estándares que debemos de tener. Hay 5 pasos secuenciales para la transmisión a través de las manos de los agentes patógenos, ¿no?, microbianos patógenos. Vamos a poner este caso. Acá tienen ustedes un paciente. Este es un paciente, ¿verdad? Este paciente este paciente elimina diariamente 106 escamas, ¿no? Nosotros igual también eliminamos 106 escamas, ¿no? O sea, esa es la caspita que nos sale a nosotros diariamente. Bien. Estas escamas contienen gérmenes que están dentro de nuestro estatocórneo. Es lo que se llaman flora residente. Flora residente. Esta flora residente es oportunista, ¿no? Es inocua para nosotros, no nos hace ningún daño, pero es oportunista. Bien,
Vamos a suponer este paciente tiene esas escamas, la tiene en sus manos, en su ropa de cama, en la bigotera. Son escamas que han caído también al velador o a la mesa de comer, a sus utensilios, ¿no? Y esos organismos que están ahí son, por ejemplo, Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Klebsiella, Acinetobacter, ¿no? Son así, son órganos que no molestan, no molestan pero este paciente, ¿no? Vamos a suponer que es una sepsis. Este paciente es un paciente séptico. Entonces está recibiendo antibióticos y por tanto, estos gérmenes que están en esas escamas, o sea, están presentes en esas escamas, van a desarrollar de repente resistencia antibiótica, ¿no? Van a desarrollar resistencia antibiótica. Muy bien. El personal de salud, ¿no? Va a ir a atender a este paciente, lo va a atender. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que así sean actividades limpias, van a pasar estas escamas con los gérmenes, van a pasar a las manos del profesional de la salud o el personal de salud, ¿no? Por ejemplo, le toma el pulso, le toma la presión arterial o la temperatura. Van a pasar directamente al personal de salud. El personal de salud va a llevar estos gérmenes en la mano. Y en la medida que se quede sin lavar las manos inmediatamente, sino que se comenzar a reproducir más gérmenes en sus manos. Entonces va a tener, el profesional de la salud va a tener más gérmenes en la mano. Y si el profesional de la salud no se lava bien las manos, entonces lo que va a ocurrir es que le va a pasar estos gérmenes a otro paciente, ¿no? A otro paciente. O también, ¿no? Cuando toca, por ejemplo, el entorno del paciente y toca a otro paciente, ¿no? O sea, tocando el entorno del paciente. Entonces, puede ser que no solamente lo toque el paciente, sino que vaya a contaminar el ambiente donde está otro paciente. Entonces, por eso que es muy importante que nosotros veamos cómo secuencialmente nosotros podemos evitar, ¿no?, hacer el contagio a estos pacientes. Entonces, yo tengo que tener algunos momentos claves para el lavado de manos. O sea, tengo que yo ser responsable y lavarme las manos cuando debo lavarme las manos. Entonces, ¿cuáles son los momentos claves para el lavado de manos? Por ejemplo, antes del contacto con el paciente. Antes del contacto con el paciente. 2, antes de realizar una tarea séptica. Por ejemplo, puede ser una curación de herida. Así yo use guantes, yo tengo que lavarme las manos. 3, después del contacto con excreciones corporales, ¿no? Por ejemplo, sangre, puede ser orina, ¿no? Yo tengo que lavarme las manos, ¿no? Así yo use guantes, yo tengo que lavarme las manos. 4, después del contacto con el paciente, solo así sea un gesto de cortesía que yo tengo con el paciente, darle la mano, por ejemplo. Yo después de eso tengo que lavarme las manos. Y quinto, después del contacto con el entorno del paciente, ropa de cama, utensilios de aseo, cubiertos del paciente, ¿no?, los platos o de repente la mesa de comer y todo eso. Tengo que lavarme las manos. Ahora, puede ser que yo ingrese a la habitación del paciente con las manos atrás y también me tengo que lavar las manos, porque en forma descuidada yo puedo tocar cualquier cosa del ambiente del paciente. Entonces voy a llevar lo que está en la superficie del paciente a otro lugar. Por eso también tengo que tener cuidado en lavarme las manos.
¿Cuáles son las consideraciones previas para el lavado de manos? O sea, las consideraciones previas para el lavado de manos es tener un punto de lavado de manos. Esto es lo principal. Tengo que tener un punto de lavado de manos. Entonces, en ese punto de lavado de manos, tengo que tener un lavatorio con agua corriente, ¿no? Ya sea un grifo, caño o pilón, lo que le llamen, ¿no? Pero tiene que ser con agua corriente, ¿no? En algunos establecimientos de salud se lavaban las manos con una jarrita, ¿no? Con una jarrita, ¿no? Y la jarrita la sacaban de un recipiente que tenían ahí guardado con agua mucho tiempo. Entonces no es eso, tiene que ser el agua corriente. El dispensador de jabón líquido, ¿no? El dispensador de papel toalla y un depósito para los residuos sólidos, ¿no? Donde va la bolsa negra. Para el lavado de manos tenemos que tener dispensadores de jabón líquido, ¿no? Y alcohol gel, ¿no? Tienen que funcionar pues adecuadamente y brindar la cantidad de producto. Es como este o como este, ¿no? Pueden ser de jabón líquido y alcohol gel. Punto fundamental. Este dispensador que ustedes ven ahí es un dispensador descartable. No es para volverlo a llenar. O sea, después que se usó, hay que eliminarlo, ¿no? Porque muchas veces compran por galones o por barriles, compran este alcohol o el jabón líquido y comienzan a llenarlo, ¿no? Comienzan a llenarlo. Otra de las cosas que hay que tener presente es que el personal, ¿no? Que da el visto bueno de recibir estos productos tiene que tener la seguridad y la certeza que está recibiendo un buen producto, ¿no? Porque algunos proveedores lo que hacen es llenar a la mitad con agua, ¿no? Se llenan a la mitad con agua. Si fuera de repente, le estoy diciendo de repente nada más, con agua estéril no habría problema, pero no sabemos con qué agua la llena. Entonces, por eso que tiene que tener en cuenta el personal que recibe estos productos. Y este tipo de dispensador no debe existir. ¿Por qué? Porque es el que se rellena. Entonces, yo no debo rellenar, ¿no? Yo no debo rellenar. Tienen que ser descartables. Las toallas deben ser de papel, ¿no? No de felpa, deben ser de papel. Recordar, el papel toalla es el papel toalla, no es el papel de cocina, ¿no? Papel toalla es papel toalla, ¿no? Es el que se usa en estos dispensadores que son completamente cerrados. El papel de cocina es un rollo, ¿no? Es un rollo que algunas veces lo usan para secarse las manos. Pero el gran problema de estos papeles para secarse las manos es que se pueden caer. Y a la hora de caerse, lo que voy a recoger, ¿no? Es las escamas que tienen los gérmenes. Entonces, a la hora de secarme, si es que no me he secado yo, se va a secar el siguiente, ¿no? Va a contaminarse sus manos con gérmenes, ¿no? Y puedo yo llevar estos gérmenes donde otro paciente. Tampoco deben utilizarse secadores de aire en las áreas de tensión, porque estos van a producir turbulencia y al producir turbulencia van a levantar todas esas escamas con gérmenes, ¿no? Y van a contaminar nuevamente. Entonces, en las áreas asistenciales no se deben usar los secadores de aire. En las áreas administrativas quizás se podrían usar, pero en las áreas asistenciales no deberían usarse. Uñas cortas, menos de 5 milímetros, limpias y sin esmaltes, incluso los transparentes. ¿Por qué? Porque los esmaltes se van a fracturar y en esas rendijas de esas fracturas, ahí se van a introducir los gérmenes. Tampoco usar uñas artificiales ni extensiones de uñas. Recuerden, no es solamente para proteger a mi paciente,
no es solamente para protegerme a mí, sino también es para proteger a mi familia, ¿no? Porque si yo llevo una infección a mi casa, entonces quienes se van a perjudicar por algo que no está dentro de ellos, se van a perjudicar por una infección asociada a la atención de salud. Mangas por encima del codo, retirar todo joyas, anillos, pulseras, relojes, ¿no? Algunas veces llegan como yo digo exageradamente, con más joyas que el señor de Zipán, ¿no? Porque en realidad es exagerado llevar tantas joyas a un establecimiento donde muchas veces atendemos a pacientes que no tienen dinero, ¿no? Eh, el uso de guantes no reemplaza, no reemplaza el lavado de manos. Así yo use guantes, yo tengo que lavarme las manos. ¿Por qué? Porque yo no sé si ese guante tiene mucha porosidad, ¿no? Y va a pasar el germen por ahí. ¿Cuándo me debo lavar las manos con agua y jabón? ¿Y cuándo me debo higienizar con alcohol gel? Me debo lavar las manos con agua y jabón cuando yo ingreso a mi establecimiento de salud, ¿no? Yo ingreso a mi establecimiento de salud, me debo lavar las manos con agua y jabón. Atiendo un paciente y me higienizo con alcohol gel. Atiendo el segundo paciente, me puedo higienizar con alcohol gel. Atiendo el tercer paciente y me lavo con agua y jabón. Y así sucesivamente. Si yo llego al final de mi jornada, entonces yo voy a salir a mi casa y me tengo que lavar con agua y jabón. También me tengo que lavar las manos con agua y jabón cuando mis manos estén. Cuando me preguntan a mí eh, por qué sale tan caro entonces lavarse las manos, es porque muchas veces lo que estamos usando nosotros eh, es el, la clorexidina, ¿no? Indiscriminadamente. Y lo que vamos a lograr es que exista resistencia a la clorexidina, ¿no? Aparte que ya existe resistencia, pero no debería existir. Entonces, en las áreas, o sea, en las áreas en las cuales no va a existir mucha contaminación, puede usar el jabón líquido neutro, nada más el jabón líquido neutro. En áreas donde puede existir contaminación, como es sala de parto, sala de neonatología, tópicos de cirugía o cuidados intensivos, entonces usaré la clorexidina al 2%. Y en sala de operaciones debo usar la clorexidina al 4%. La, el agua el agua con jabón, el agua y jabón produce mucha sequedad en la piel, produce mucha sequedad en la piel. Entonces lo que vamos a tener en la piel es agrietamientos, escoriaciones, y estas lesiones van a favorecer la colonización de gérmenes en esos espacios. Entonces, para evitar eso, debemos usar lociones o cremas humectantes al finalizar el trabajo. Entonces, me lavo las manos para salir del trabajo y me echo la crema humectante o una loción humectante, ¿no? Ahora, el alcohol gel, muchos de los alcohol geles vienen ya con aloe vera, entonces van a ayudar, ¿no? A evitar el resecamiento de la piel. Bien, vamos a ver el lavado clínico de manos. Vamos a ver el lavado clínico de manos. Este es el lavado del lavado de manos, ¿no? Nosotros tenemos el dorso y la palma de la mano. Muy bien. Hay áreas como las áreas verdes que ustedes ven, que son áreas que generalmente no nos olvidamos. O sea,
que cuando nos lavamos las manos, hay áreas que se puede decir que son menos olvidadas, ¿no? Hay áreas que son menos olvidadas. Pero hay áreas que frecuentemente nos olvidamos cuando nos lavamos las manos, ¿no? Como son las rojas, ¿no? Las rojas son áreas que generalmente nos olvidamos durante el lavado de manos. Entonces, por eso es que nosotros nos lavamos de una manera y no de otra. Entonces, ustedes van a ver cuáles son las áreas que frecuentemente nos olvidamos de lavar, ¿no? El dedo pulgar, la yema de los dedos y los espacios interdigitales, ¿no? Y los espacios interdigitales. Por eso que nos lavamos de una manera, ¿no? Y no de otra. Bien, entonces vamos a ver cuál es el lavado de manos. Si yo uso agua y jabón, entonces lo primero que tengo que hacer es abrir el caño, mojar mis manos, o sea, yo mojo mis manos, ¿no? Y me dispenso jabón, Eh, si yo no uso agua y jabón y solamente me higienizo con alcohol gel, entonces me echo alcohol gel a la mano, ¿no? Bien, el primer frotarse las manos. Si usé agua y jabón, voy a sacar espuma. Y si yo usé alcohol gel, voy a tratar de dispersar el alcohol gel en toda la mano. Bien, el segundo paso es la palma de la mano de una mano, la palma de la mano de una mano, ya va a ir hacia el dorso de la otra mano. Entonces, palma con dorso entrelazando los dedos. Palma con dorso entrelazando los dedos. Ustedes han visto que una de las zonas que frecuentemente no nos lavamos es el dorso de las manos y también los espacios interdigitales. Entonces, palma con dorso de las manos. Y viceversa para el otro lado también. El número 3 es palmas con palmas, o sea, palmas con palmas, ¿ya? Entrelazando los dedos. ¿Por qué? Porque también tengo que hacer la limpieza de los espacios interdigitales. Cuarto, el dorso de los dedos, ¿no? Entonces, el dorso de los dedos con la palma de la mano opuesta, con la palma de la mano opuesta. Quinto, la palma de la mano de una mano hace un movimiento de rotación, al dedo pulgar, ¿no? Al dedo pulgar, abarcando la región tenar, abarcando la región tenar. Y el sexto paso es los pulpejos de dedos en la palma de la mano opuesta. Igualmente para el otro lado también. Bien, esos son los 6 pasos. Si yo usé alcohol gel, entonces solamente dejo secar mis manos, o sea, las dejo secar las manos. Pero si usé agua y jabón, lo que tengo que hacer es enjuagarme las manos con el caño, o sea, con el chorro del caño me voy a enjuagar las manos y luego voy a agarrar la toalla para secarme. Como una curiosidad les digo, si la persona, o sea, la persona, usa un guante 4, de repente con un solo papel le baste para secarse. Pero si la persona usa guante 9, entonces va a ser bien difícil que con 3 de repente ni se pueda secar. Entonces, pero con el último papel, ya que coja, es que va a cerrar el caño. Con el último papel cierra el caño. Y ese papel lo elimina en el depósito con bolsa negra. El depósito con bolsa negra. Recordar que las manos son seguras cuando están secas. O sea, las manos van a estar seguras y van a ser seguras cuando solamente están secas. Otra de las medidas que ya vimos, que son las precauciones estándares, es la eliminación de residuos sólidos, ¿no? Es la eliminación de los residuos sólidos. Y en la eliminación de residuos sólidos vamos a tener aquellos elementos que son biocontaminados punzocortantes. Por ejemplo, alitas, jeringas, ¿no? Catéteres, hojas de bisturí, lancetas, láminas, laminilla, capilares, cuchillas, todo lo que sea
punzocortante tiene que ir en esta caja, ¿no? Miren, estas cajas de acá son de plástico. Entonces son caras. Por eso que acá solamente se ven colocar agujas sin encapuchar, No se colocan acá jeringas. Por eso que estas tienen unas muescas acá, ¿no? Estas muescas de acá, en las cuales se coloca la aguja y se desenrosca de la jeringa. Y la aguja va ahí y la jeringa va en la bolsa de color rojo. Nosotros tenemos esta en el MINSA, estas cajitas, ¿no? Del MINSA, y estas cajitas no son tan caras como las otras, y acá pueden ir tanto las jeringas con las agujas no encapuchadas. Jeringas con agujas no encapuchadas, ¿ya? Bien, esta caja y la otra caja no debe llenarse más allá de las 3/4 partes. Acá ustedes ven una marca, ¿no? No se deben llenar más de 3/4 partes. No encapuchar, ¿no? No se debe encapuchar. Porque en el encapuchar ustedes se pueden hincar, ¿no? Ustedes se pueden hincar. Entonces no deben encapuchar. En los biocontaminados, ¿no? Entonces acá están los biocontaminados no punzocortantes. O sea, ahí van los no punzocortantes, donde pueden ir guantes, bajalenguas, mascarillas, gasas, sondas, bolsas de transfusión que estén vacías, equipo de venoclisis, llaves de doble vía, esparadrapo, catéteres, ropa desechable y todo lo demás, ¿no? En estas bolsas rojas. Advertencia, cada gramo de biocontaminado, le cuesta a la institución y por tanto nos cuesta a nosotros, ¿no? Entonces, si yo tengo una botella de Coca-Cola descartable, no la debo colocar ahí. Si yo tengo, por ejemplo, un depósito de comida, por ejemplo, tampoco lo debo colocar ahí. Entonces, debo tener mucho cuidado en no colocar cosas que no sirven porque cada gramo cuesta, ¿no? Y también la advertencia de que no se debe llenar la bolsa más allá de las 3/4 partes, ¿no? Para que la persona que lo va a manipular pueda cerrarla sin ninguna dificultad. En los especiales, igualmente, ¿no? Por ejemplo, los tóxicos, sustancias corrosivas, inflamables, explosivos, ¿no? Medicamentos usados para el cáncer, que muchas veces no los tenemos, sino que están en algunos otros lugares. Pero, de todas maneras, esas son las bolsas que son amarillas. Y en las bolsas rojas tenemos que considerar ahí todos los que son los residuos comunes, ¿no? Todos los residuos comunes. En una oportunidad, un interno, ¿no? Había roto una botella de Coca-Cola de vidrio, ¿no? Una botella de Coca-Cola de vidrio. Entonces, cuando yo ingreso al servicio, encuentro el depósito de plástico, lo encuentro lleno de vidrio. Entonces, le pregunto quién ha sido, ¿no? Y me dice, yo he sido, ¿no? Porque son punzocortantes. Pero son punzocortantes, pero no biocontaminados, ¿no? Entonces, si ocurre eso, hago lo mismo que haría en mi casa, ¿no? Lo envuelvo en un papel, ¿no? En papel periódico, en cualquier otro papel, lo envuelvo, ¿no? Y así lo elimino. Pero no lo puedo poner en los punzocortantes porque son para punzocortantes biocontaminados. Entonces, ahí se colocan todos los residuos que no van en los anteriores, ¿no? Y que son los de uso doméstico. Igualmente también no hay que llenar la bolsa más allá de las 3/4 partes para que se pueda manipular cuando se tiene que eliminar.
Vamos a ver otras medidas de control de las infecciones asociadas, ¿no? Las medidas de aislamiento, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer con los pacientes? ¿No? Y estas son las que van a lograr disminuir el riesgo de transmisión. Ustedes recuerden, ¿cuáles son las precauciones ahora por el COVID que tenemos que tener? Las precauciones basadas en qué vía de transmisión, en aerosol, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas vías de transmisión. El uso racional de antimicrobianos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Es optimizar la terapia antimicrobiana y minimizar la aparición de la resistencia antibiótica. Prevención de transmisión de infecciones es lo primero que tengo que hacer, ¿no? Evitar la transmisión de infecciones asociadas a la atención de salud. Controlar los microorganismos resistentes. Tengo que saber cuáles son los microorganismos que más están produciendo problemas en mi establecimiento de salud. Hacer los diagnósticos y los tratamientos eficaces y buscar que sean los antimicrobianos de buena calidad, ¿no? Que sean de buena calidad. Este es un gran problema también, la manipulación de equipos para el cuidado de los pacientes y artículos personales, ¿no? Muchos de estos artículos de uso personal, ya sea el estetoscopio, los lapiceros, ¿no? Se pasean por todo el hospital, se pasean por todo el hospital. Y muchos de ellos llevan estos gérmenes de un servicio a otro servicio. Más aún, si estos equipos están manchados, ya sea con sangre o otros fluidos, ¿no? Que no los podemos ver, porque es difícil que nosotros podamos ver. Este es uno de los artefactos que más contaminación debe tener, porque este sí se pasea no solamente por el hospital, no solamente por la calle, sino también se pasea en toda nuestra casa, ¿no? Este celular puede estar hasta en la mesa de comer, ¿no? Hasta en la mesa de comer. Entonces, voy a llevar estos gérmenes a todos lados. La recomendación que yo les doy es que por lo menos 2 o 3 veces a la semana, ¿no? Lo limpien con alcohol isopropílico, porque el alcohol isopropílico tiene la ventaja de absorberse rápidamente. El uso adecuado de equipos de protección personal. Si ustedes ven la foto, se pueden dar cuenta, ¿no? De cuál es el uso adecuado del equipo de protección personal. Esta foto fue tomada dentro de sala de operaciones, o sea, en una sala de operaciones. Miren, y la persona que está acá, ¿no? Miren dónde tiene el barbijo, o sea, la mascarilla, ¿dónde la tiene? ¿No? Fuera de la nariz. Y estamos en sala de operaciones. O sea, no estamos en otro sitio, estamos en sala de operaciones. Entonces, a veces hago una reflexión. Si el profesional de la salud no considera colocarse bien una máscara, ¿qué podemos pedirle a nosotros, a las personas que no tienen que ver nada con salud? A las personas que caminan por la calle, ¿no? Con el barbijo por abajo. Entonces, nosotros tenemos que trabajar sobre ese personal y tomar las medidas para que no siga ocurriendo eso. Los procedimientos de limpieza, ¿no? Desinfección de superficies, contar con elementos adecuados para desinfección, no usar escoba, ¿no? Y la limpieza también de pisos, vajillas, utensilios, el manejo, el transporte de ropa sucia, ya sea con sangre o fluidos. Todo eso tenemos que trabajar para evitar las infecciones en mi establecimiento de salud. Algunas veces están llenando las bolsas, ¿no? Y sacan todo el aire, ¿no? En un pasadizo donde están la gente circulando, ¿no? Entonces, debemos de cuidar que no pase eso, no ocurra eso. El uso de catéteres urinarios, también la manipulación de catéteres, ¿no?
debe ser hecha por el profesional de la salud. El técnico no es su responsabilidad del técnico, ¿no? Colocar sondas, colocar catéteres, no es su responsabilidad. La responsabilidad es del profesional de la salud. Eso lo tenemos que tener muy claro, porque si no, todos hacen todo y nadie se responsabiliza de lo que ocurra cuando tenemos un paciente con una infección asociada a la atención de salud. La desinfección, esterilización y los usos de antisépticos también es muy importante que nosotros tengamos que tener y vigilar porque esto se cumpla, ¿no? Esto se debe cumplir. Y este es otro de los grandes problemas que nosotros vemos a diario, es la regulación del flujo de tránsito de áreas restringidas, principalmente por el personal de salud en formación, ¿no? Llámese alumnos, llámese internos, llámese residentes, circulan por todo el hospital, circulan por todo el hospital. Y si a eso le agregamos, que estos profesionales no se lavan las manos o se lavan poco las manos, entonces vamos a llevar los gérmenes de un servicio a otro servicio, de un paciente a otro paciente, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos a que no ocurran estas infracciones, ¿no? A esas medidas de control de las infecciones en los servicios de salud.